Prosperados por la palabra. Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Que ese pastor no siempre estuvo presente en el camino de la oveja, sino que le puso casa definitiva, lo puso eternamente con él, hasta que volvió a estar en persona con él. Es decir, mientras estuvo ausente la presencia de la persona del Padre, no andaba firme, andaba errante, andaba vacilante, probado. Tal vez habría que pensar en el pródigo de la parábola. Mientras no estuvo en la casa de su padre, es decir, cuando salió a vivir la vida de la posíliga, no había presencia física del Padre, pero había presencia circunstancial, es decir, siempre lo acompañó el Padre. Y como lo que dibuja ahí es un Padre que puede actuar a distancia sobre el Hijo perdido, como Dios no tiene que bajar a la tierra para actuar, aunque bajó en la persona de Cristo, actuó, pero él ya estaba actuando desde antes. Él ya tenía relación con las criaturas perdidas desde antes. Es decir, no había encarnado, no había acompañado a sus hijos en la tierra, pero ya los tenía en la mente, ya tenía proyectos, ya tenía planes para rescatarlos. O sea que aún estando en el pecado, como el pródigo en la posíliga, había preservación, había cuidado. Quizá nosotros no nos damos cuenta de que cuando estábamos en el mundo, que todavía no éramos titulados hijos, ya el Señor nos cuidaba. Hay experiencias de jóvenes, de hijos, que por milagro están vivos, o por varios milagros, cuando no eran hijos de Dios, cuando no habían nacido en Cristo, preservados de accidentes, preservados de muerte. Pero note, eso no es lo que el Padre proyectó. El Padre proyectó que otra vez el Hijo que se fue, que solo pensaba en Él, lo tuviera a la vista y lo pudiera entrar a la casa. O sea que el plan de Dios
para todos nosotros, para todos ustedes, es volverlos a la casa eterna. ¿Qué problema para, mire, Dios, no se puede hablar de problemas para Dios, pero qué difícil, humanamente hablando, qué difícil ha sido para las ovejas, para Dios, las ovejas perdidas, traerlos. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó el pródigo en la posíliga. X tiempo. No ha de haber sido muy poco. Se gastó toda la fortuna, se peleó con medio mundo, lo olvidaron, lo ignoraron, lo vejaron, lo humillaron, bueno, lo hicieron pedazos. Algo así como lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Pero ¿por qué el Padre no lo fue a traer? ¿Por qué el Padre no llegó a darle algunos sus centavos ahí para que siguiera con menos problemas? ¿Por qué no le permitió en sus posibilidades, amistades o qué sé yo, que le dieran trabajo al hijo? Sino que permitió que estuviera con hambre, permitió que estuviera sin trabajo, abandonado. ¿Para qué? En la parábola de la vid, el Señor dice que hay una poda de las ramas que no fructifican como Él quiere. Y esa poda no es matar hijos, sino quitarle los estorbos para que regresen. Es decir, una poda no quita lo que es vital, quita lo que es obstáculo. Por eso mucho cristiano tiene obstáculos por todos lados, como que lo están podando. Claro, a nadie le gusta la poda. Yo les decía a los hermanos, si los jardines gritaran cuando los podan, ¿qué dirían? No sería agradable estar podando para el arbolito. Pero cuando coge fuerza después de la poda, está más hermoso, más frondoso, más lleno de fruto. Igual es en la vida cristiana. El salmista dice en uno de sus salmos: yo me extrañaba, dice, de que, y casi se turbaron y se extraviaron mis pies, cuando me di cuenta que tú no tratabas a los malos. Los malos prosperan, los malos ganan mejor que nosotros, los malos ni estornudan y nosotros vivimos con neumonía. Los malos no los detiene nada, heredan a sus hijos todo lo que quieren. Entonces el salmista se turbó y dijo: Señor, ¿por qué? Entonces será mejor ser malo. A cambio de eso, yo te busco, yo me santifico, yo ayuno y me cae todo el día, dice. Entonces dice que él estaba turbado y fue al santuario. Y en el santuario Dios le explicó que al final les iba a cobrar a los otros todo de junto. Y que al que está podando y al que está educando, le está dando golpes menores para evitarle los golpes mayores o eternos. Cuando entendió el salmista eso, dijo: ah, Señor, entonces sígueme dando. Claro, no hay quien venga al frente en los servicios a decirle: Señor, sígueme dando. Más bien el Señor: ya. Pero si uno entendiera el trabajo de Dios con los que están extraviándose,
uno le agradecería los castigos. Lo peor que le puede pasar a una persona que se aleja de los caminos de Dios es que no le pase nada. Que me parte un rayo, que me muera, si estoy mintiendo, si estoy haciendo esto. También un blasfemo puede decir que me parte un rayo si no creo en Dios, y no lo parte un rayo. Porque no es ahora, es al final. Dice Malaquías, cuando llegue el día en que yo, dice Dios, actúe, se echará de ver la diferencia entonces entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Porque en ese día, no antes, a los que no me sirven, a los que no me honran, no les dejaré ni raíz ni rama. Tremendo. Pues en el Salmo 23, yo quisiera que usted oyera el verso 1 en una versión muy clara. Si Jehová es el que me pastorea, de nada voy a tener necesidad. O sea, no basta con que Él sea tu pastor, sino necesita pastorearte, que tú te dejes. Porque cuando uno no se sujeta al pastoreo del Señor, le van a faltar muchas cosas. Se va ¿cómo dijéramos?, a encontrar con que hay hambre, con que hay desnudez, con que hay muchas cosas. No porque no sea un gran pastor el pastor, sino porque Jehová no está pastoreando. Esto indica que el pastoreo de Dios es voluntario. ¿Quién es mi pastor? Yo encuentro rótulos, ¿eh? Jehová es mi pastor. Y no encuentra pastura. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo le falta. Es muy interesante que entonces entendamos que el pastoreo en acción es lo que vale. Porque inclusive cuando Dios no está presente, porque se fue Cristo de presencia física, Él está al cuidado de nosotros. Jehová es mi pastor. Yo le pondría aquí, Jehová debería ser mi pastor. Ya oyó usted aquella anécdota del joven declamador del Salmo 23. Lo declamó lindo y todos le aplaudieron. Hermosa voz, qué precioso. Y un viejecito pasó y dijo: yo no sé declamar como él, pero yo nada más les cuento que yo conozco a ese pastor del salmo que declamó el joven. A él no le aplaudieron, pero todos lloraron. Porque lo importante es conocer al autor del salmo. Fíjese que una persona encontró un libro y estaba leyéndolo y muy feo. Lo puso ahí, no le gustó el libro. Pero había una jovencita ahí que se lo estaba bebiendo el libro. Y le llamó la atención al otro y le dice: ¿y por qué le gusta a usted ese libro si es tan feo? Yo lo acabo de leer, no tiene nada. Sí, le digo, pero el autor de ese libro es mi esposo. Por eso le gustó, ¿eh?
Si Jehová es tu pastor, te va a gustar el pastoreo. Yo no comprendo, realmente me deja perplejo que haya gente que se conforma con lo falso y que lo mismo le da oír la verdad que la mentira. Está convencido de que hay mentira, que hay falsedad y sigue ahí. El hijo pródigo no era marranito, pero vivía con los marranos. Es duro esto. Ahora imagínese usted, él nunca pensó, el pródigo, ir a vivir con los marranos. Él lo que pensó era vivir su propia vida, con dinero, con una herencia abundante, con amistades. Dijo, es una vida pero maravillosa. Se fue a vivirla. Pero la realidad es que se le convirtió en posilga. Ahora fíjese usted, interesante que compaginando con el Salmo 23, el padre, o sea, el pastor, lo dejó ir a la posilga. Le dio los medios, otra vez vuelve a afirmarse que es absolutamente voluntario el enganche con el Señor. Aquí ninguno está a la fuerza. Y si alguien está a la fuerza, no va a durar. Pero no se preocupe que 10 más van a abrir voluntariamente. Ojalá nadie se mueva. Pero nadie de nosotros somos indispensables, pero sí necesarios. La labor que tú vas a hacer no la va a hacer otro. Y te lo van a demandar. O sea que el Señor está invitando a que se mantenga uno en el pastoreo de Él, aunque cueste, porque van a haber valles de sombra y de muerte. Curioso que en el Salmo 23, aunque el pastor es el mejor pastor que jamás ha pastoreado, no exime a nadie de los valles. Quizá alguien piensa, Cristo está conmigo, Dios está conmigo y está, ¿verdad? Ya no voy a tener problemas de ninguna clase. No ha terminado de decirlo, bueno, ya cayó el problema. Por eso interpreto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Pero usted nota que aquí era presencia espiritual, no física. Si el Señor te pastorea, aunque no lo veas, aunque no lo tengas al alcance de la mano, va contigo. Bajas al valle de sombra, va contigo. Llegas hasta el borde de la muerte, va contigo. Pero note usted, 3/4 del Salmo son en ausencia de la personalidad del Padre. Aunque ande en valle de sombra, vas conmigo, pero no físicamente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Le provee y no está a la vista. Confortas mi alma en sus depresiones. Le da aguas de reposo. Lo pone a descansar. Hermano, mire todo lo que hace. El pastoreo de Dios. Un agricultor me dijo a mí, muy molesto, porque yo estaba hablando de la provisión de Dios, y le cayó mal eso, porque dijo, usted dice, porque no va a sembrar, yo me levanto a las no sé qué hora de la mañana, tengo que ir a sembrar mi finca, si no me levanto no como, me dijo, como diciendo, Dios no se mete en esto, yo tengo que sudar. Le dije, sí, cómo no,
seguramente Dios no se mete en esto. Si no le da lluvia, ¿qué pasa? Le dije. Levántese más temprano y lo mismo le va a dar. Como que le da una manita, le dije, poniéndole la lluvia, poniéndole la tierra. Dice que Dios es tan modesto en el pastoreo que muchos milagros no los firma, pero Él los hace. Y dice alguien por ahí, ay, me salvé, qué suerte. El Señor hace milagros, maravillas. Bueno, en este salmo se llega a un punto en donde, aparte de provisión, unge la cabeza de sus hijos. Unges mi cabeza con aceite y me pones gozoso. Usted note que el gozo no es por lo que sucede, sino por la unción. Rebosa mi copa. Bien y misericordia me rodean todos los días de mi vida. Hasta ahí va el paso temporal. Es el pródigo dando vueltas en la posilga, llorando, gimiendo, clamando, diciéndole a Dios: Señor, estoy arrepentido, pero ¿qué hago ahora? Y vuelta, hasta que un día dice, volviendo en sí: me levantaré. Quiero que note, ¿quién tomó la iniciativa para que el pródigo volviera? El pródigo. El pródigo. ¿No sería las circunstancias del padre? El hambre, la decepción, la desilusión y todo eso lo hicieron volver en sí. Por eso yo acuñé un dicho: cuando alguien anda en esas penas, ¿verdad?, le digo yo: no le den sandwichitos al pródigo, porque se va a quedar en la posilga. Dios está tratando con él. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios, ¿verdad? Ay, pobrecito, hay que irlo a traer. Una vez yo me recuerdo, hace mucho tiempo, había pasado una cosa tremenda en la iglesia a una persona. La tuve que separar del ministerio, del trabajo. Él reconoció que había hecho mal y se fue. Pero yo lloré toda esa noche por él. Había bregado conmigo y todo. Y yo lloré al principio, lloraba, ahora ya no. Porque ya se me acabaron las lágrimas. Pero eso no quiere decir que no se entienda, que duele. Pues esa vez lloré toda la noche, iba a llorar. Temprano dije, no, lo voy a ir a traer de nuevo, a saber dónde estará el pródigo ese. Cogí el carro y me fui a traerlo. A medio camino iba cuando el Señor habló a mi corazón. Y me dijo: ¿y por qué vas a recoger el problema que ya te quité? Ahí de una vez le di vuelta acá. A veces el Señor nos quita problemas y nosotros los vamos a traer. Venimos al frente con el problemón. Nos hincamos ahí llorando y lo botamos a los pies de Cristo. Y de ahí nos levantamos y lo recogemos otra vez, ¿no? Y nos vamos de regreso. Hay quienes ya no aguantan con el presente y se echan el pasado y se echan el futuro y se aniquilan con las tres cargas. Por eso Cristo dijo: el día tiene su afán, basta al día su afán. Y dijo por medio de Pablo: olvidemos lo que queda atrás del pasado y vamos a la perfección de la meta.
Ya el pasado es irrecuperable, eso ya estuvo. Tiene consecuencias y todo, pero eso ya es secundario. Pero si nosotros traemos el pasado cada vez, nos va a estorbar. Y luego, si no, como le pasó a un hermano, siempre pasaba al frente, pero siempre que pasaba al frente, pasó que era bien alto, siempre se distinguía. Y cuando yo veía que él pasaba al frente, decía, ¿qué son popo le picaría? ¿Qué le pasaría? Y pasaba, y lloraba. Después no lo volví a ver pasar más. Allá a los tantos meses, otra vez, otra pasada. Yo ya sabía que cuando él pasaba, algo le había pasado. Y siempre yo le preguntaba después, ¿y qué te pasa ahora? Me quitaron el trabajo, me bajaron el sueldo, cualquier cosa. Pero me dejó sorprendido la última vez que hablé con él, porque me dijo, le dije, ¿y por qué pasaste ahora? ¿Qué te pasó? Yo esperaba otro palanganazo de esos. Y me dijo, yo tengo un buen trabajo ahora, me dijo. Ah, entonces de agradecimiento. No, tengo miedo. ¿Miedo por qué? Porque es tan bueno el trabajo que no me va a durar. Ay. Así no se puede. Allá en mi tierra dicen, así no juego. Bueno, entonces en el Salmo 23, en la última parte, dice, y a la casa de mi Padre Jehová iré a morar, volveré, dice en la Biblia de las Américas, para siempre. Ahora lo interesante, es una notita que tiene la Biblia de las Américas, en el Salmo 23, dice que en el original dice volveré, no llegaré. Porque usted sabe que el pródigo, ese es el Salmo del pródigo, el Salmo del pródigo del Antiguo Testamento. Usted sabe que el pródigo salió de la casa y regresó a la casa. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a Cristo, hemos vuelto a Cristo. Lo dice Pedro, ¿verdad? Hemos vuelto al pastor de nuestro ser. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuándo era su pastor Jesús? Antes, ¿se acuerda? ¿Verdad que no se acuerda? Pasó por toda la vida y él le pastoreó y usted no se da cuenta. Para que cuando ya se haga presente, lo meta en la casa eterna. Y en la casa eterna morará para siempre. Yo creo que el pródigo ya no salió de la casa, ¿verdad? Después que llegó, cuando regresó, ni de vacaciones. Ahora, cuando el pródigo, yo me lo imagino, cuando el pródigo iba llegando y regresó, no preguntaba dónde quedaba el dormitorio. Cuando se le tocó irse a dormir, él ya sabía. No preguntó dónde quedaban otros lugares de la casa. Él ya sabía. Cuando nosotros lleguemos allá, a las moradas que Dios nos tiene preparadas, eternas, vamos a decir, pues yo estuve aquí. Cuando nos vuelva la memoria ancestral, vamos a ver que estuvimos en esa casa. Por eso dice la Biblia aramea, te haré columna en el templo de mi Dios, es decir, adentro del Padre, porque no hay templo ahí, el templo es el Padre. Te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más volverás, no saldrás otra vez más, dice la Biblia en aramea. Eso, no volverás a salir más, quiere decir que ya salimos, ¿no? Una vez. Ahora, claro, nosotros salimos una vez y nos van a regresar, si queremos regresar.
Pero Cristo, el pastor que nos adjudicó el Padre, ¿cuántas veces habrá salido del seno del Padre? Se dice que estaba orando en la tierra hace 2000 años y dice: Padre, todavía no se ha ido, ¿verdad? Y dice: Padre, yo me voy otra vez a ti. Dejo otra vez el mundo, dice. Bueno, ¿cuándo había venido? Antes de la encarnación. Cuando Él ascendió, resucitado, está diciendo: me voy otra vez del mundo. Porque Él tiene muchas salidas eternas. Claro, no encarnado hasta que nació en el vientre de María, pero antes venía de alguna forma a pastorearnos, a pastorear a los hombres. ¿Cómo era? ¿Qué manifestaciones tenía? La Biblia deja muchas cristofanías. Melquisedec, por ejemplo, era una, ¿verdad? No sé quién me dijo: hermano, ¿y cómo usted está diciendo que Melquisedec era teofanía de Cristo? Bueno, le digo, pero fíjese que Melquisedec no solo no tenía padre ni madre, sino que no murió. Era eterno. Y además no podía transmitir su sacerdocio a nadie. Entonces no se lo pasó a Cristo, porque entonces hubiera cambiado el sacerdocio de persona. Él era el sacerdote, solo que era sacerdote y después fue sumo sacerdote de Melquisedec. Hay dos palabras en el Salmo 23 que nos rememoran algo muy interesante: vara y cayado, del verso 4. Vara y cayado. En el camino del recorrer de la vida pastoril, el pastor no va a emplear solo vara. La vara es para las ovejas montaraces, para las ovejas que se desvían. Un varazo aquí, otro para acá, hasta quebrarle las patitas. No sé si ustedes leyeron un libro que escribió uno que experimentó ser pastor, porque le pareció que era muy curioso eso del parecido del pastoreo literal con el pastoreo humano. Y se vistió de pastor en Israel, hizo todo. Lo importante es que en el libro dice que había una oveja que era la más hermosa de todas las ovejas de su rebaño, pero era andalona, patitas largas, andaba siempre embarrancándose, y él la acariciaba y la sacaba con el cayado, le daba vara, y el rebaño se volvió reacio. No, ya no miraban al pastor, miraban a la ovejita líder, y ya se embarrancaba no solo la oveja, ahí iba el tanate de ovejas. Un día amaneció el pastor, que estaba la oveja líder ahí, bonita, es la más hermosa, y amaneció afilando su cuchillo. Miraba a la ovejita, y la agarraron un ratito y ¡bau!, la degolló. Y le preguntaron: pero si usted era la oveja que más amaba. Si no la quito, digo, pierdo el rebaño entero. Pues ha tenido que degollar una detrás de otra. Quitó a la ovejita patas largas y a todos se les volvieron patas cortas. ¿Se acuerda usted de Ananías y Zafira, verdad? ¿No estaba usted ahí? No, ¿verdad? No. Ananías y Zafira servían a Dios, esos dos esposos, y de repente cayeron fulminados
uno detrás del otro. ¿Sería que Dios no los amaba? ¿Sería que Dios quería salir de ellos? A mí me han preguntado, ¿y se salvarían ellos? Problema de Dios o problema de ellos. Pero el caso es que dice que puso a los jóvenes, Pedro, a que enterraran a los dos que cayeron. Y yo me preguntaba, ¿por qué puso a los jóvenes? Los jóvenes patas largas que andaban ahí fueron a ver los dos muertos. Dios severo, ¿no? Y ellos tenían que llevar al muerto y va a admirarlo. Ya se imagina usted cómo llegaron en la noche al culto. Santificados, hermano. Porque las medidas disciplinarias son correctivas, son para poner precedentes. Y dice que en ese relato de Hechos dice, y el temor de Jehová cayó sobre la iglesia y andaban todos en orden. Esta es una doctrina que no le va a agradar a todos, hermano. La doctrina que le agradaría a todos, no solo a ustedes, sino a todos, sería: sigue la vida igual, no tengas pena, no te preocupes. Al fin y al cabo todos somos pecadores, todos somos iguales. Esta sería la vida que le agradaría a la carne y le desagradaría a Dios. Le damos un aplauso. Ahora, ¿cómo puede usted creer con 5 sentidos normales? ¿Cómo puede usted creer que Dios se va a agradar con el pecado? Si por eso mandó a Jesucristo a la tierra, para quitar el pecado. No para que lo fomentara. No para que el pecado fuera como la virtud. Cristo no vino para dar permiso de pecar. Él vino para llevarnos por el camino de la casa del Padre. Imagínense que puso la divinidad dentro de nosotros. O sea que somos mortales y aún pecadores, fallones, con la divinidad adentro, hermano. ¿Cómo puede usted explicar eso? No, dice, no puede ser que haya un espíritu inmundo cerca donde está Dios. Pero hermanos, si nosotros podemos pecar si queremos, y ahí está Dios. No, o no. Podemos pecar si queremos. Entonces eso quiere decir que Dios en el pastoreo no obliga de ninguna manera. Por eso, si Jehová me pastorea, nada habrá de faltarme. Por supuesto que no descartamos las pruebas. Faltar quiere decir como castigo definitivo, que no ampare el Señor. Pero en cambio la prueba es otra cosa. Usted no se ha preguntado por qué, si no hay justo que mendigue pan, ni desamparado, ¿por qué mendigó Lázaro? Sí, dice que era justo. Ahora, ¿por qué Noemí y su familia en Canaán? ¿Por qué tenían hambre? Si la promesa era que en Canaán no faltaría el pan. Era prueba. Dios estaba probando a la familia. Salieron. Y usted sabe toda la tragedia de la familia. O sea que la prueba es una cosa, la corrección es otra y el juicio es otra cosa. La poda es para beneficio. El desgaje y el cortamiento de la rama es para perdición.
Así que es mejor que nosotros aprendamos a que el Salmo 23, si no se aplica a la vida, no tenemos derecho a recitarlo. Yo he encontrado gente, no el 23 porque no tiene sanidad, pero el 91, con el Salmo 91 en la cabeza, con un dolorón de cabeza y con el Salmo 91. Parecía gorra. Y le digo, hermana, ¿qué está haciendo usted con la Biblia en la cabeza? El Salmo 91, hermano. Y ya se le quitó el dolor de cabeza. No, más tengo. Porque no es saberlo, ni es un amuleto el libro, es practicarlo, vivirlo. Un aplauso al Señor para... ¿Lo ha entendido? Hay 3 parábolas paralelas o juntas que representan las 3 personas de la Trinidad operante. La parábola de la oveja, la de la moneda perdida y la del pródigo. La de la moneda representa al Espíritu Santo, una mujer que busca la moneda, es un adorno, collar. Entonces ahí es el Espíritu Santo buscando el valor perdido del hombre para ponérselo. Interesante. La de la oveja, note usted que la de la moneda están buscando la moneda, porque la moneda no puede regresar. La de la oveja están buscando la oveja, es el hijo buscando a la oveja perdida, y la encuentra y se la pone aquí, la arrulla y la regresa. En la otra parábola que estábamos comentando, el padre no va a buscar al hijo. ¿Por qué? ¿Por qué si el hijo buscó la oveja y el Espíritu Santo buscó la moneda? ¿Y por qué el padre no buscó al hijo pródigo? Porque la oveja irracionalmente se fue. La moneda se perdió porque se cayó y ya no podía regresar. Pero el hijo pródigo se fue con sus 5 sentidos. Pues que regresara con los 5. Eso sí, el padre cuando lo vio regresar le dio la bienvenida. A mí me han preguntado, ¿y usted no perdona, hermano? Bueno, ¿quién soy yo para no perdonar? Pero al que pide perdón y se aparta, al que no pide perdón y no se aparta del pecado, está jugando, no contigo, con Dios, tratando de jugar, porque dice el Señor que la santificación es orden de Él, y que el que la desprecia no desprecia a hombre, dice, sino a Dios. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Démosle palmas fuertes. Ahora levante la mano el que no peca. Pecadores somos todos. Pero una cosa es que el pecado los aceche, una cosa es que el pecado nos persiga, una cosa es que el pecado nos haga ojitos, y otra cosa es que nosotros busquemos el pecado. Por eso dice que el entendido, viendo el peligro, se aparta y alcanza misericordia. Una persona me contaba: ay, hermano, ¿quiere orar por mí? Yo estoy muy
perseguido. Tengo problemas, hermano, y ore por mí, hermano. Saber qué espíritu me empuja, me acomete. ¿Pero de qué se trata, hermano? Estoy por ahí con algunas miradas para alguien que no debo ver. Entonces le dije yo, bueno, ¿sabe? Lo primero que tiene que hacer, dígale al Señor que ya no va a pasar por ahí. Y después pídale misericordia y que lo ayude, pero no pase por ahí. Porque él quería que le echaran fuera el espíritu, pero siempre pasaba por ahí. Ese se llama juego. Juego con fuego. La fórmula bíblica para evitar una caída es apartarse, huir. Huye de las pasiones. No se haga el valiente nadie, hermano. Muchos me han dicho, yo estoy maduro, hermano, yo paso por ahí, sé hacerlo. No pasan. La mejor manera es la de José, ¿verdad? En Egipto. Salió huyendo. Cuando vio a la Potifara, se las puso, hermano. Ese es sabio. Sabio. Porque ve el peligro y se siente débil. Y se aparta. El mejor homenaje, con eso terminó. El mejor homenaje a la gracia es la obediencia a Dios. No es cantar mucho, ni cantar todo el día, ni hasta dormido. Mejor si lo hace. Pero el mejor homenaje para decirle, Señor, yo te amo. El que me ama, mi palabra guarda. Y dice renglón seguido, el que no me ama, no guarda mi palabra. La obediencia es el mejor tributo. ¿Cuánto amas? ¿Cuánto obedeces? Las dos parabolitas chiquitas, o una parábola chiquita. Hijo, ve a mi viña hoy. Los dos eran hijos. Sí, papá, claro, ¿cómo no? Sí, claro. Y no fue. Y el otro le dijo, no, padre, no voy, no tengo ganas. Pero después recapacitó, dijo, pobre papá, voy a ir. Y se fue, arrepentido, dice. Ese hizo la voluntad del Padre. El otro, solo boca, ya no aguantaba la bendición del Padre, pero no obedecía. Levante su mano derecha. Comprométase con el Señor, hermano. No se comprometa con los hombres, a menos que los que lo guíen se comprometan con Dios. De otra manera, usted va detrás de la ovejita de patas largas. No va detrás de Cristo. Aleluya. Aleluya. Reciba, hermano, bendición del Señor. Aquí no venimos a grandezas ni a exhibiciones ni a alardes. Aquí venimos a que el Señor tenga misericordia de nosotros. No es concurso de quién es más grande, es concurso de quién más quiere de Dios. Los pobres en espíritu, que dice la Biblia, son los que siempre quieren más de Dios. Siempre se sienten que no tienen mucho, aunque tengan, humildes.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Reciba, hermano, consolación, aliento, vida nueva, restauración, aviso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya. Alábele, 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 aleluya. Module en su garganta un canto. Gloria a Dios. Que rebalse, que rebose su corazón. Deje que otros no quieran. Usted hágalo. Aleluya. El salmo del pródigo y el pródigo del salmo. Gloria a Dios. Vaya bajando su adoración. Vamos a dar lugar a preguntas si las hay sobre el tema. Me han preguntado mucho sobre el perdón. El perdón es de la Biblia, ¿no? Se debe perdonar al que pide perdón y al que se aparta. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que no lo hace, no la alcanza. Y el hombre no está facultado para dar por perdonado a alguien que sigue haciendo lo mismo. Si alguno tiene alguna pregunta y quiere hacerla aquí personalmente, puede pasar, hermano, sin ninguna pena, mientras los hermanos recogen los papelitos. Hermano Otto, yo quiero saber, tengo ilustrada una planta que echa ramas por los lados. Entonces viene el jardinero y comienza a cortar esas ramas. Entonces yo estaba meditando en esto y creo yo, pero quiero que usted me ayude, que las ramas serían obras infructuosas, como obras de la carne, como para cortarlas, hermano Otto. Generalmente son, si le queremos llamar infructuosas las obras, llamémosle estorbos. O sea que la rama que tal vez se desarrolló mucho en lo que le estorba. Entonces lo que corta el jardinero debe ser lo que estorba, lo que desperdicia la savia. Entonces la poda no es nada más que una ayuda dolorosa, pero ayuda para crecer y dar fruto. Porque dice que es para que lleve más fruto. Porque no se poda la rama que no lleva fruto, sino la que lleva poco. La que no lleva fruto la cortan. Muy bien.
Aleluya, gloria a Dios. Hermano Otto, yo quisiera saber si el texto de Gálatas 4:26, como en el Salmo 23 leímos de que regresaríamos a la casa del Padre, y aquí en Gálatas 4:26 dice que nosotros vamos a volver a la Jerusalén celestial porque esta es nuestra madre. Cuando nosotros regresemos a la Nueva Jerusalén, tuvo algo que ver en el engendramiento de nuestros espíritus cuando estuvimos antes de siendo enseñados por el Padre. Bueno, la pregunta no tendría una relación más directa, más que el volver a la Nueva Jerusalén celeste es volver a la casa del Padre, porque el Padre es una familia, tiene una familia. Y está ahí representada como cuando le presenta a la esposa del hijo, es una ciudad. Presenta al pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén. Pero no que seamos ciudad nosotros. Representa. El punto es que estamos volviendo ahí, ¿verdad? De ahí salimos, de un engendramiento espiritual, para confirmar. Y ahí volvemos. Es decir, no todos vuelven. Los que se pierden, pues ya no volvieron. Dios le bendiga, hermano. Yo quisiera que me explicara qué relación tiene con el pastorear a un ministro que pastorea ovejas y con la cizaña y el trigo. La vez pasada usted estaba diciendo de que la cizaña iba a ser cortada hasta la siega. Entonces quisiera que me explicara eso, hermano, cómo... Es que la cizaña la ponen junto al trigo, pero no es de la cosecha. Está ahí, pero no es de la cosecha. Lo que pasa es que muchas veces se infiltra la cizaña entre el trigo, pero no que es trigo. Y al pastor a veces le toca ser arriero en vez de ser pastor, porque hay fieras. Entonces, el Señor querría que fuéramos pastor de ovejas. Pero como hay cizaña a la vista, y la cizaña no la debemos quitar del mundo, porque está hablando del mundo, el campo, no de la iglesia. Pero la cizaña sí se debe eliminar de la iglesia, de las congregaciones. Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que confunde a la gente es que esa parábola de Cristo dice: la cizaña crecerá juntamente con el trigo hasta la siega, pero dice que la siembra es en el mundo, no en la iglesia. O sea que el mundo entero está lleno de trigo y de cizaña. Entonces no hay que arrancar la cizaña, no hay que ir a matar inconversos, pues. Hay que crezca hasta que venga la siega. Pero si la cizaña está metida en la iglesia, no lo vamos a poner a dirigir, no lo vamos a poner a predicar, no lo vamos a consentir que haga lo que se le dé la gana, porque para eso hay autoridad de la iglesia. La falta de disciplina es la que disloca las iglesias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Otto, aquí a su derecha. Aquí tengo una pregunta, dice: dentro de las salidas eternas de Cristo, ¿se puede decir que las civilizaciones pasadas fueron visitadas pero se quedaron sin salvación? Como ejemplo, los incas, mayas, aztecas, etcétera. Toda criatura ha sido visitada. Romanos 2, 1 y 2 dicen, 1 y 2, capítulos 1 y 2, dicen que todos han sido visitados. Amén. No importa que hayan sido mayas o aztecas. Todos fueron visitados. Eso no quiere decir que todos aceptaron, ¿verdad? Le diga, hermano Otto, usted hablaba acerca de que hemos vuelto al pastor de nuestras almas y que no nos recordamos el pasado antes de llegar a esta tierra. Hermano, hay un texto en Eclesiastés 3:10 que dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 11 dice: y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra
que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano, ¿tendrá que ver eso con nuestra vida en Cristo? Que hay momentos en que Dios permite que uno sienta que estuvo con Él, pero está bloqueado esa memoria de nuestro espíritu para no recordar. Tiene que ser así, si no estaríamos viviendo dos vidas al mismo tiempo. Sería una esquizofrenia espiritual. Tenemos que vivir una vida. Y la memoria se vedó para la existencia espiritual previa. Pero eso no quiere decir que no existiera esa vida. El niño tiene vida antes de nacer. Que no lo veamos hablar, que no lo veamos correr, no quiere decir que no tenga vida. Sería que la vida preexistencial sería como la vida del niño en germen. Entonces la vida preexistencial era una vida diferente de dimensión, pero era la misma vida esta, no era otra vida. Es decir, no entendamos mal, la vida preexistencial no es otra vida, es la misma, solo que el espíritu empezó a existir antes que la materia. Amén, hermano Otto, aquí a su derecha. Dice esta pregunta, que el Señor lo siga bendiciendo, hermano Otto. Muchas gracias. ¿Es malo como oveja buscar un pastor que le nutra más siempre en la sana doctrina, en la misión, aunque el pastor se moleste? Sí, no lo han uncido al pastor X, Y o Z. La oveja tiene que buscar el restaurante donde coma. ¿Por qué va a comer paja si puede comer bizcocho? Hermano Otto, yo quisiera preguntar, en el tema se mencionó a Melquisedec, entonces me surgía la pregunta con respecto al tema de anoche, que decía usted que el Señor, según las facetas que ha ido desempeñando, ha tenido un nombre. Entonces, si el Señor era Melquisedec, o era una cristofanía, como usted decía, del Señor, no sé si usted nos pudiera decir qué significa Melquisedec, y si no, qué tarea estaba desempeñando el Señor específicamente en ese momento cuando se llamaba Melquisedec. Cuando José, que es figura de Cristo en Egipto, pastoreó las ovejas de su padre, es la preexistencia pastoril de Cristo. Y cuando José fue mandado a ver a sus hermanos en Gosén, en la tierra, ese es el pastoreo ya en la tierra. Estuvo pastoreando las ovejas del padre, después fue a pastorear a los hermanos en la tierra. Aquí es la preexistencia ministerial y esta es la existencia ministerial. Y fue rechazada por los hermanos y todo lo demás. La historia de Cristo, miles de años antes, ¿eh? O sea que el Señor estaba haciendo una tarea pastoral con el pueblo que era del Padre. Seguro, porque se las dio el Padre para venir a la tierra. Hablando de Abraham, siendo Melquisedec, desarrolló una tarea pastoral, o estaba desarrollando una tarea pastoral con las ovejas que no eran de él en ese momento, sí, sino eran del Padre. Sí, porque de Abraham vienen las ovejas del pueblo de Dios, pero Melquisedec era antes de Abraham. Entonces estaba pastoreando ovejas que no eran esas. Por eso el Señor dijo, yo tengo otras ovejas que son de otro redil y las voy a ir a traer. Porque había otras ovejas que tiene que reunir, aunque no en el mismo corral, en los corrales porque los sacerdotes, los pastores de Israel tenían sus corralitos, ovejas de fulano, sutano, mengano y no sé cuántos. Y entonces en el día tenía su pastor local. Pero en la noche, por los peligros de la noche, llevaban las ovejitas a un redil común. Pero no las revolvían, sino que dentro del redil común tenían sus corralitos separados y el vigilia controlaba todas. Por eso Cristo dijo,
yo voy a reunirlas todas, las voy a traer y habrá un solo pastor sobre todas. Hermano apóstol, cuando usted dijo que Cristo nos pastoreó en la preexistencia, éramos espíritus humanos y si teníamos alma, ¿por qué fuimos enviados en este cuerpo y qué estábamos haciendo aquí? ¿Estaremos pagando nosotros algo? Todas las deudas. Nosotros éramos espíritus. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.